Ser autónomo en Noruega implica tener tu propio negocio y ser responsable de todas las decisiones y actividades relacionadas con ese negocio. Si estás considerando ser autónomo en Noruega, hay varias cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, es importante tener en cuenta que ser autónomo en Noruega implica cumplir con ciertos requisitos y obligaciones fiscales y legales. Por ejemplo, deberás registrarte como autónomo ante el Servicio de Impuestos de Noruega, Skatteetaten, y obtener un número de identificación fiscal. También deberás registrarte ante el Seguro Social y pagar las cotizaciones necesarias. Además, como autónomo en Noruega tendrás que pagar impuestos sobre tus ingresos y sobre tus beneficios. Esto incluye el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Skattpeinntekt, y el impuesto sobre el valor añadido, Merverdiavgift. También puedes tener que pagar impuestos sobre tus propiedades y bienes. Es importante tener en cuenta que la legislación fiscal y laboral en Noruega es bastante compleja y puede ser difícil de entender para alguien que no esté familiarizado con ella. Por lo tanto, es recomendable obtener asesoramiento profesional y asegurarse de cumplir con todas las obligaciones fiscales y legales necesarias para ser autónomo en Noruega. ¿Qué significa trabajar por cuenta propia en Noruega? Trabajar por cuenta propia en Noruega significa tener tu propio negocio y ser responsable de todas las decisiones y actividades relacionadas con ese negocio. Esto incluye desde la generación de ingresos hasta la gestión de los costos y el cumplimiento de todas las obligaciones legales y fiscales necesarias. Ser autónomo en Noruega implica tener la libertad de elegir tus propios horarios de trabajo y de trabajar en lo que te gusta, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones fiscales y legales. También implica asumir el riesgo de tener tu propio negocio y ser responsable de su éxito o fracaso. Es importante tener en cuenta que ser autónomo en Noruega implica cumplir con ciertos requisitos y obligaciones, como registrarse ante el Servicio de Impuestos de Noruega, Skatteetaten, y obtener un número de identificación fiscal, así como registrarse ante el Seguro Social y pagar las cotizaciones necesarias. También tendrás que pagar impuestos sobre tus ingresos y sobre tus beneficios, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Skattpeinntekt, y el impuesto sobre el valor añadido, Merverdiavgift. ¿Qué impuestos paga un autónomo en Noruega? Como autónomo en Noruega, tendrás que pagar varios impuestos, incluyendo el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Skattpeinntekt, y el impuesto sobre el valor añadido, Merverdiavgift. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, Skattpeinntekt, es un impuesto sobre los ingresos que generas con tu negocio. Se calcula sobre la base de tus ingresos brutos y se aplica a diferentes tasas según el monto de tus ingresos. El impuesto sobre el valor añadido, Merverdiavgift, es un impuesto sobre el valor añadido de tus productos o servicios. Se aplica a la mayoría de los productos y servicios que vendes y se calcula como un porcentaje del precio de venta. Además de estos impuestos, como autónomo en Noruega también puedes tener que pagar impuestos sobre tus propiedades y bienes, así como cotizaciones al Seguro Social. Es importante tener en cuenta que la legislación fiscal en Noruega es bastante compleja y puede ser difícil de entender para alguien que no esté familiarizado con ella. Por lo tanto, es recomendable obtener asesoramiento profesional y asegurarse de cumplir con todas las obligaciones fiscales y legales necesarias. ¿Cómo es ser autónomo en Noruega? Ser autónomo en Noruega puede ser una experiencia muy gratificante, ya que te permite tener tu propio negocio y ser responsable de todas las decisiones y actividades relacionadas con ese negocio. Esto incluye la libertad de elegir tus propios horarios de trabajo y de trabajar en lo que te gusta, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones fiscales y legales. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que ser autónomo en Noruega conlleva ciertos riesgos y responsabilidades. Por ejemplo, eres responsable de generar tus propios ingresos y de gestionar tus costos y gastos. También eres responsable de cumplir con todas tus obligaciones fiscales y legales, lo que puede ser un desafío para algunas personas que no estén familiarizadas con la legislación fiscal noruega. Además, al ser autónomo en Noruega no tienes los mismos beneficios laborales que un trabajador asalariado, como vacaciones pagadas o un seguro médico a cargo de la empresa. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos factores al considerar si ser autónomo en Noruega es la opción adecuada para ti. ¿Cómo hacer factura en Noruega? Hacer una factura en Noruega implica seguir ciertos procedimientos y requisitos establecidos por la legislación noruega. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para hacer una factura en Noruega. 1. Identifica tus datos de contacto y los del cliente. En la parte superior de la factura, debes incluir tus datos de contacto, como tu nombre o el de tu empresa, tu dirección, tu número de teléfono y tu dirección de correo electrónico. También debes incluir los datos de contacto del cliente al que le estás facturando. 2. Asigna un número de factura y una fecha. Es importante asignar un número de factura único y una fecha a cada factura que emitas. Esto te ayudará a llevar un registro de tus facturas y a asegurarte de que no hay duplicados.
3. Describe el producto o servicio que estás facturando. En esta sección, debes describir detalladamente el producto o servicio que estás facturando, incluyendo su cantidad, precio unitario y el total. 4. Calcula el impuesto sobre el valor añadido, MAMS. ¿Puede un extranjero ser autónomo en Noruega? Sí, es posible que un extranjero sea autónomo en Noruega, siempre y cuando cumpla con los requisitos y obligaciones legales y fiscales necesarios. Algunos de estos requisitos pueden variar según el país de origen del extranjero y el tipo de actividad que vaya a desarrollar. En general, para ser autónomo en Noruega es necesario registrarse ante el Servicio de Impuestos de Noruega, Skatteetaten, y obtener un número de identificación fiscal. Registrarse ante el Seguro Social y pagar las cotizaciones necesarias. Pagar impuestos sobre tus ingresos y beneficios, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, Skattpeinntekt, y el impuesto sobre el valor añadido, Merverdiavgift. Cumplir con cualquier otra obligación legal y fiscal que corresponda según el tipo de actividad que vayas a desarrollar. Es importante tener en cuenta que la legislación fiscal y laboral en Noruega es bastante compleja y puede ser difícil de entender para alguien que no esté familiarizado con ella. Por lo tanto, es recomendable